Pues antes de comenzar, pues nuevamente darles las gracias. Tengo pues de la Universidad Nacional el mayor respeto. He tenido la oportunidad de trabajar con colegas y amigos egresados de la universidad y ha sido pues muy gratificante tenerlos como colegas y amigos a un alto nivel técnico. Creo que es supremamente oportuno este foro. Primero, para darle claridad, creo que en medios ha salido una cantidad de desinformación y creo que es importante en este espacio académico exponer las bondades del instrumento que se está creando y los retos alrededor de él. Y pues como lo mencionaba Armando, es muy oportuno en la medida que el proyecto de decreto está en este momento publicado a comentarios. Entonces aprovecho el foro para los que no han tenido la oportunidad de leer el decreto, de consultar la página de la URF y del Ministerio de Hacienda para que lo consulten. En efecto, ha tenido varios cambios y es importante que la ciudadanía esté informada. Y finalmente, así de manera muy de introducción, yo soy muy respetuoso en términos del trabajo realizado por otros equipos y acá quiero enfatizar que la iniciativa de este proyecto de decreto surge del Ministerio de Vivienda y en las últimas semanas se ha vinculado el equipo técnico de la Superintendencia y el equipo de la Unidad de Regulación Financiera, con el objetivo de tener un marco normativo claro, que pues como lo vamos a ver a continuación, el producto es complejo y si no se tiene un marco normativo claro, pues el producto de por sí puede nacer muerto. Hay tres elementos que quisiera resaltar de por qué la situación actual es idónea o están dadas las condiciones para desarrollarlo. Y asociados a elementos de demografía, mercado inmobiliario y algo de cobertura pensional. Entonces, en términos de demografía, creo que acá hay varios que han hecho análisis de este tipo y es una realidad que la población en Colombia se ha venido envejeciendo. Si nos movemos 15 años atrás, la población adulta mayor de 65 años pesaba dentro de la población total cerca del 6%, hoy en día ese porcentaje puede ser cercano al 10%. También hay una dinámica particular en los hogares unipersonales. En esta misma ventana de tiempo tenemos que en el 2005 los hogares unipersonales pesaban el 11%, hoy ese porcentaje puede estar cercano al 19, 20%. Y la población, esa es la dimensión demográfica. Si uno se mueve al mercado inmobiliario, hay una característica bien particular y algo cultural en el caso colombiano, en donde hay un porcentaje significativo de adultos mayores a 65 años que son propietarios. Esa estadística hoy está alrededor del 67%. Entonces, una población adulta mayor de 65 que ha destinado buena parte de sus ahorros al bien inmueble. Y cuando nos metemos en la dimensión pensional, lo que creo que todos sabemos, el nivel de cobertura pensional en Colombia es bajo. Entonces, 1 de cada 5 personas mayores de 65 años logra la cobertura pensional. Entonces, cuando uno mira esas tres dimensiones, pareciera que hay una eventual demanda potencial que podrá ser suplida por alguna gente. Ese es el contexto en términos de variables, llamémoslas demográficas, de mercado inmobiliario y el contexto del sistema pensional. Cuando uno ya se mete a la descripción del proyecto, quisiera ir sobre tres grandes elementos, no voy a entrar a profundidad. Yo creo que a lo largo de la discusión podríamos ir precisando algunos aspectos. Entonces, lo primero que quisiera es caracterizar muy bien el producto, después algunas disposiciones sobre avalúos y finalmente los deberes que le estamos asignando al oferente de este producto. Entonces, en cuanto a las características, ¿cómo se llama el producto que está quedando contenido en el marco normativo? Es una renta vitalicia inmobiliaria. ¿Quiénes la pueden ofrecer? Las aseguradoras de vida. ¿Quién puede adquirir esta renta vitalicia inmobiliaria? Son las personas que cuenten con un bien inmueble, que sean propietarios. Y acá la figura es bien importante, de pronto desde el punto de vista jurídico, y es un detalle que es importante y es una diferencia importante frente a los proyectos de decreto que se discutieron en el pasado.
Esta figura garantiza que en el momento en que se suscribe el contrato, se da la transferencia de propiedad del inmueble a la aseguradora y ésta se compromete a pagar una serie de flujos. Esto le da mayor certidumbre al contrato que se establece entre la oferta y la demanda. El proyecto de decreto también establece 3 tipos de rentas vitalicias inmobiliarias. Una renta vitalicia inmobiliaria inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Se suscribe el contrato y una vez está perfeccionado, se da la transferencia de la propiedad, el rentista, el que va a recibir los flujos, goza o sigue gozando del uso y disfrute del bien inmueble y comienza a recibir una serie de flujos. Esa es la primera renta vitalicia que estamos dejando consignada en el decreto. La segunda es una renta temporal cierta, definida en un periodo de tiempo, más una renta vitalicia inmobiliaria diferida. Esta segunda modalidad tiene una motivación detrás y es que en economía del comportamiento se ha identificado que personas que del rango de edad al cual se le está apostando tienden a tener una probabilidad, tienden a creer que tienen una probabilidad de fallecer más alta de la que efectivamente es y por ende quieren tener un periodo en el cual eventualmente puedan dejar algo de herencia a unos potenciales herederos. Entonces, este segundo elemento, durante la renta temporal cierta, se le pagan unos flujos, pero si llega a fallecer en ese lapso de tiempo, la aseguradora está obligada a hacer un pago único por los pagos restantes de la renta temporal cierta, dejando de lado la renta vitalicia inmobiliaria. Si no fallece, después del periodo de la renta cierta, se activa la renta vitalicia inmobiliaria y ahí ya se equipara al primer producto que hemos definido como renta vitalicia inmobiliaria inmediata. Y el último es una renta vitalicia inmobiliaria con opción de retracto. En este caso, se suscribe el contrato, pero el tomador de la renta vitalicia podría arrepentirse y en ese caso está obligado a pagar los flujos que ha recibido más los costos en los que se haya incurrido, por ejemplo, los pagos de impuestos que fueran asumidos por la aseguradora. Yo quisiera resaltar acá, esto todo está enmarcado dentro de una no obligatoriedad. Claramente acá es un mercado libre en donde las personas que sean propietarios pueden entrar libremente a demandar el producto o no. Y lo mismo por el lado de las aseguradoras. Las aseguradoras no están obligadas a tener este producto. Variables que son claves en la determinación de la renta vitalicia. Entonces, claramente la edad, el valor del inmueble, hay una serie de indicadores que eso ya son pues más propios de la industria, la cuantificación de riesgos, la tasa de interés implícita que ellas tengan dentro de sus cálculos actuariales. Dada la importancia que tiene el valor del inmueble, hay una serie de disposiciones sobre los avalúos. Acá resulta indispensable que ese avalúo sea realizado de manera independiente. Entonces, ¿quiénes pueden hacer el avalúo del inmueble? Entonces, es un evaluador que esté registrado en el registro abierto de avaladores y tiene que ser miembro de un autorregulador de evaluadores que tenga el check de la superintendencia financiera. Y hay una disposición explícita, pues que ese evaluador no puede tener ninguna relación con la aseguradora que ofrezca la renta vitalicia. También es importante, y el marco normativo recoge esto, en qué momento se deben hacer las valoraciones de dicho bien inmueble. Pues claramente al momento inicial, porque esa es una variable clave que va a determinar los flujos, entonces sí o sí ese avalúo tiene que hacerse y lo asume el rentista, el tomador de la renta vitalicia. Hay un par de opciones en donde si el rentista 6 meses antes tenía un avalúo, pues puede presentarlo y también tiene la opción de cuestionar un avalúo que no se ajuste si tiene 3 ventas comparables, y cuando se habla de comparables es que el bien sea parecido, en igual localidad, en iguales características de tamaño y demás. Ese es el momento inicial, pero adicionalmente el decreto contempla o el marco normativo contempla que
se deben hacer valoraciones frecuentes, y esto ya es más del lindo o abarca las dimensiones prudenciales, y probablemente acá varios de ustedes conocen esto mucho más, y es que tiene que haber un continuo balanceo o cálculo de que los flujos pasivos de la aseguradora sean consistentes con la prima, y en este caso la prima es el bien inmueble. Eso en aras de garantizar que la aseguradora cumpla con un precepto financiero básico y de estabilidad financiera. Hasta acá uno se da cuenta que este no es un producto sencillo, esto no es una cuenta de ahorro, no es una cuenta corriente, y por ende se requiere una serie de acompañamientos o deberes de la aseguradora. Hay unos criterios generales. Sí, la aseguradora debe actuar con los más altos estándares de prudencia, diligencia, transparencia, honestidad, lealtad, idoneidad, y en un marco de profesionalismo en general. Ese es un deber general, pero después el decreto entra en unos deberes un poco más específicos. Entonces, hay un deber de informar. El tomador de la renta tiene que tener totalmente claro todo lo que les acabo de mencionar. Tiene que tener claridad de quién está asumiendo los costos. Entonces, los impuestos, el impuesto lo asume la aseguradora teniendo en cuenta que es el propietario del bien inmueble. Los servicios públicos y la administración la asume el rentista, dado que es el beneficiario y él sigue gozando del uso y disfrute del bien inmueble. Hay un deber de documentación, de tal forma que la información y la asesoría que se le prestó al rentista sea disponible en cualquier momento que la superintendencia lo requiera. El tercer deber específico que tiene la aseguradora es que debe propender por el mejor resultado. Tiene que garantizarle que la opción que tome sea la que mejor se ajuste a su perfil de riesgo. Y eso lo lleva al cuarto deber específico, en donde hay una asesoría profesional, en donde se hace un perfilamiento muy bien de los productos que ofrece y un perfilamiento del cliente. Y dentro de ese perfilamiento del cliente tiene que evaluar cuál es el nivel de ingreso, cuál es el grupo familiar, preguntarle cuál es el objetivo de la demanda por el producto que está buscando. Y dentro de toda la asesoría hay un marco de profesionalidad. Nuevamente, la asesoría tiene que ser individual, personalizada, no es una cosa masiva, no puede ser un folleto, tiene que haber un acompañamiento directo entre la aseguradora y el tomador de la renta vitalicia inmobiliaria. Y por completitud menciono un par de cosas adicionales que están quedando en el decreto asociadas a estabilidad financiera, y es o a estabilidad o a regulación prudencial, relacionadas con cómo se incluye este activo dentro del régimen admisible de inversiones. Entonces, la disposición puntual es: se permite que los bienes inmuebles hagan parte de las reservas, y se define una metodología en la cual se va a computar dicho bien inmueble dentro de la reserva, generándole un descuento del 20% para hacerlo pues susceptible o capturando un poco los escenarios adversos a los que se ha visto abocada la propiedad inmobiliaria en Colombia en una ventana amplia de tiempo. Si quieren paro ahí, creo que toqué muchos temas, pero es un brochazo general de las páginas del proyecto de decreto que está publicado a comentarios. Siéntanse libres de preguntar cualquier aspecto adicional que consideren en el que deba ahondar. Gracias, Camilo, por la descripción. Tocó varios puntos. Las clases de producto que ha venido, digamos, variando, ya no aplican potenciales inversionistas, como se mencionaban antes, directamente, como los bancos, algunos fondos de inversiones, que queda un producto exclusivamente de las aseguradoras, que a mi modo de ver es muy similar a las rentas vitalicias que tenemos hoy. Mencionó adicionalmente, bueno, la no obligatoriedad y algunas obligaciones de las compañías. Con esta descripción inicial y entendiendo que ha habido varios debates, de hecho, se mencionó uno que fue, digamos, liderado por la senadora Abella, yo quisiera que Álvaro
nos diera su participación y principalmente, digamos, haciendo énfasis en las razones por las cuales no era de buen recibo este producto. En primer lugar, un saludo a los organizadores, a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Aclarar que, pues, evidentemente mi presencia en el escenario puede estar bajando un poquito el perfil. En principio estaba invitado el senador Antonio Sanguino. Posteriormente, él le pidió a la senadora Ida Bella que asumiera el espacio, pero pues finalmente los dos fueron convocados a reuniones del Poder Legislativo, pues que les implican la obligatoriedad de la asistencia y ninguno de los dos senadores pudo asistir. Por eso, pues viene un asesor de la senadora Ida Bella a plantear algunas ideas. Eh, Decir que, pues para mí siempre también va a ser un honor poder compartir con la comunidad académica de la Universidad Nacional, de la cual pues nunca he hecho parte formalmente, pero de la cual me hago parte, digamos, sentimentalmente. Yo, a pesar de ser egresado de la Universidad Libre, pasé gran parte de mi vida universitaria en el campus de la Universidad Nacional, dado mi vinculación al movimiento estudiantil. Yo fui vocero del movimiento nacional de la MANE en 2011 y pues básicamente la vinculación con la Universidad Nacional y la lucha estrecha vinculada a la defensa de la educación superior y al entendimiento del derecho a la educación superior, pues nos pudo tener un relacionamiento bien importante con ASPUN y otras organizaciones de profesores, tanto de la nacional como a nivel nacional. Y pues es siempre muy chévere, muy bonito volver a ver esas caras conocidas y a intercambiar algunas ideas ya desde otro momento de la vida, no dentro del movimiento estudiantil, sino en otras instancias. Sin más preámbulos, yo me quiero concentrar un poco en la pregunta que convoca el foro. Y creo que la respuesta es no. Claramente, el instrumento de la hipoteca inversa no resuelve el problema de las pensiones y no es una alternativa para resolver ese problema. Si ustedes se dan cuenta de la intervención que hace el doctor Camilo, pues se habla de la estructuración precisamente de un negocio financiero que definitivamente pues no va a solucionar el problema de las pensiones porque no va a otorgar una pensión. Y está claro que en el marco ni siquiera bueno, nacional e internacional, pues las pensiones tienen unas características que claramente este programa no cumple y que pues básicamente va a tener la misma calificación que tuvo por parte de la OIT como lo tuvo el programa BEPS. ¿Por qué digo que no es un sistema pensional? Primero porque pues no parte del ahorro de la cotización laboral para pensiones. Segundo, claramente no va a llegar al salario mínimo y la Corte Constitucional de Colombia ha sido clara que el salario mínimo pues es el mínimo para una pensión, es decir, no hay pensión si no es del salario mínimo. Tercero, pues básicamente puede ser una renta vitalicia, pero no hay la seguridad de que sea una renta vitalicia, eso depende de la valoración y el avalúo del bien. Y lo cuarto, que es un concepto fundamental de las pensiones, es que pues tenga una prestación previsible, lo cual pues no es posible determinar en este punto. Y quiero hacer énfasis en una cuestión bien importante que nosotros desde la bancada de oposición nos parece fundamental y es el tema de la discusión y la democracia en esa discusión. Esta propuesta es una propuesta que se ha planteado en el Congreso de la República y que no ha sido aprobada por el Congreso de la República. El último proyecto de ley que se radicó en el 2018 fue aprobado en la Comisión Séptima de Cámara y se hundió por falta de trámite en la plenaria del Senado. Y pues básicamente el gobierno nacional toma la decisión de ahorrarse el debate democrático y sacarlo por decreto, bajo la idea de que va a solucionar el problema de las pensiones, pues cuando no es cierto. Creemos que este programa evidentemente trae unas consecuencias supremamente beneficiosas para el sector financiero. En principio se hablaba que no solamente eran las aseguradoras las que podían comprar u ofrecer este tipo de renta de hipoteca inversa, sino que también se hablaba de los fondos privados de pensiones, es decir, básicamente de lo que conocemos como los bancos de segundo piso, los compradores de deuda. Y pues evidentemente eh, creemos que es beneficioso para ellos, pero no es beneficioso para las familias ni para las personas mayores. Y que es precisamente una manera en la que el Estado colombiano o el gobierno nacional
está sacando al Estado de la responsabilidad que tiene nacional e internacionalmente de la garantía de un derecho fundamental que es la seguridad social y que se viabiliza mediante la garantía del derecho fundamental a la pensión. Esto hace parte de esa estructura que viene marcada por los beneficios económicos periódicos, por la cuestión de Colombia Mayor, y ahora nos ponen esto como una solución de pensión que no va a solucionar el problema de las pensiones, porque el problema de las pensiones va mucho más allá. ¿Y por qué digo que es beneficioso para el sector financiero y no es beneficioso para las familias? Porque nosotros partimos del análisis de un trabajador informal que durante toda su vida trabajó en el sector informal, por lo tanto no pudo o no quiso hacer una cotización al sistema general de pensiones y optó porque su mínima o nula capacidad de ahorro no la iba a meter en el sistema de pensiones, sino la iba a meter en un bien, en su vivienda, bajo la idea de construir un patrimonio que pueda ser más o menos disfrutado por él y por su familia, en el entendido de que, pues evidentemente, si su merced construye una casa no es para que viva solo su merced, sino que viva su núcleo familiar. E incluso dentro de lo que se ha conocido del proyecto, lo que dice es que pretende ayudar a las familias con ese ingreso. Pues bien, nosotros creemos que a mediano plazo lo que va a hacer este programa es aumentar la pobreza que existe hoy en el país, porque si lo que se pretende es atacar la pobreza disfrazada, como se ha planteado, si usted le quita el único bien que tiene una familia, por el cual no ha caído en la pobreza, usted se lo quita y le da una renta vitalicia a la persona, digamos, al padre o a la madre, a la persona mayor que esté ahí, y cuando esa persona muera, ese bien deja de ser de esa familia y pasa a ser al banco. Incluso desde que empieza el negocio, empieza a ser del banco. Por lo tanto, usted soluciona el problema a la persona mayor, a la que está mayor de 65 años hasta que se muera, y después ¿qué? Si su poca posibilidad de ahorro la destinó a un banco, sí, evidentemente a un banco que fue el que le prestó la plata para poder adquirir un bien, si trabajó toda su vida en el sistema informal y decidió no ahorrar en pensión y pagar su bien, ahora el Estado le está dando la oportunidad a ese mismo sector financiero, porque para nadie es un secreto que las aseguradoras son también de los mismos dueños de los bancos. Pues evidentemente lo que va a hacer es devolverle, mejor dicho, el trabajador se condenó toda la vida a pagar un crédito, por fin lo pagó, pudo tener la propiedad sobre su bien, y finalmente la respuesta que le da el Estado es no, entréguele nuevamente ese bien al sector financiero para que el sector financiero le dé unos pesitos mientras usted se muere, y finalmente la propiedad sobre su bien y la posibilidad de heredar ese bien a sus hijos, a sus hijas o a otros herederos, pues evidentemente queda pues cercenada, y evidentemente pues va a condenar a esa familia en una futura generación a entrar a la línea de pobreza, porque ya no va a tener ese bien que le soportaba no caer a la pobreza. En últimas, lo que nosotros estamos diciendo es que el Estado no puede desresponsabilizarse de entender eh, el sistema pensional y las pensiones como un derecho fundamental de todos los colombianos y colombianas, más allá de la cotización o no, más allá del ahorro individual o no. Son obligaciones ciertas y efectivas que el Estado colombiano ha adquirido a nivel internacional al suscribir tratados y convenios internacionales y que evidentemente no está cumpliendo. ¿Y qué pasa por la discusión de una reforma pensional profunda? Hay quienes dicen que la mejor reforma pensional es una reforma laboral, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Las personas van a poder disfrutar de su derecho a la pensión entre tanto resolvamos el problema de la informalidad laboral. Si la gente no tiene la posibilidad de ahorrar la pensión, en la vida se va a solucionar el problema de las pensiones en este país. Y además de eso, si no se le quita el factor de lucro, que finalmente termina, estamos hablando del régimen de ahorro individual con solidaridad. Cuando usted le entregó, o cuando el Estado colombiano le entregó la posibilidad de explotar el sistema pensional comercialmente a los fondos privados de pensiones con el ahorro individual, condenó al fracaso total a este sistema pensional. Si antes no pensionaba, pues ahora sí que menos. Y el negocio de los fondos privados de pensiones no es pensionar a la gente, eso es claro. El negocio de los fondos privados es administrar el ahorro de las personas. Porque está claro que la mayor parte de esas personas van a terminar en devolución de saldos y otras van a terminar con la garantía de pensión mínima, que finalmente es el Estado el que va a salir a subvencionar.
esa cuestión. Es decir, nosotros creemos que si es para solucionar fundamentalmente el problema de las pensiones en este país, lo que tenemos que hacer es hablar sobre un sistema público y solidario fortalecido, que garantice que las personas puedan tener un flujo de ahorro solidario, claramente, que no sea una cuenta individual, sino que sea una cuenta común, y que a partir de ese flujo de ahorro general que hoy tienen los fondos privados, estamos hablando de que el régimen de ahorro individual tiene el 70.7% de los afiliados y únicamente el 7.8% de los pensionados. Mientras que el régimen de prima media tiene el 29% de los afiliados y el 92% de los pensionados. Es decir, hoy Colpensiones está pensionando sin la plata de la cotización. Y aún así, para la vigencia de 2021, Colpensiones le va a costar un billón de pesos menos al erario público. Es decir, el gasto pensional más grande que tiene hoy Colombia no está en las pensiones del régimen de prima media, sino en los regímenes especiales. Fuerzas militares, altos funcionarios del Estado y el magisterio. ¿Para qué decir esto? Para decir, mire, es posible hoy pensar en Colombia en solucionar el sistema de las pensiones con una pensión universal para los mayores de 65 años. Para toda persona colombiana, haya cotizado o no haya cotizado, tenga ahorro individual o no tenga ahorro individual, una prestación pensional simplemente por el hecho de ser ciudadano colombiano y de tener más de 65 años. ¿Cuánto cuesta eso? Hablemoslo en términos claros. Según el censo del 2018 estamos hablando que hay 4.114.000 personas mayores de 65 años en 2018. Si usted les da a esas personas un salario mínimo mensual, ¿cuánto cuesta eso? Esa garantía para el 100% de las personas que tienen más de 65 años costaría 3.6 billones de pesos mensuales, es decir, 43.3 billones de pesos al año. Si se les diera el 50% del salario mínimo a todas las personas mayores de 65 años, según el censo, estaremos hablando de un presupuesto mensual de 1.8 billones y un presupuesto anual de 21.6 billones de pesos. Es decir, no es un esfuerzo descabellado, es un esfuerzo que el Estado colombiano en sus finanzas públicas puede asumir. Lo que existe realmente es que no hay voluntad política para acceder a la garantía efectiva del derecho a la pensión. Aquí lo que se quiere es garantizar el negocio para el sistema financiero, tanto desde el régimen de ahorro individual con solidaridad como desde esta propuesta de la hipoteca inversa, y pues claramente no soluciona el problema de las pensiones y por el contrario va a generar a mediano plazo una ampliación de la pobreza de las personas que hoy no están en la línea de pobreza, pero que al perder ese bien pueden caer en esa línea de pobreza. Yo dejaría ahí, muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Ciertamente el problema pensional en Colombia es muy complejo y ha venido por muchos años, y usted lo mencionó, uno de cada 4 o 5 personas se pensionan. Yo creo que tendríamos que verlo no como la solución al problema de pensiones. El problema de pensiones es un problema mucho, mucho más complejo. Considero que esto debería ser visto desde un punto de vista como una alternativa adicional para un segmento que de pronto puede solucionar su problema. Entonces, no quisiera, extenderlo a que se haga un debate pensional, porque ciertamente considero que no es la solución. El problema pensional, como lo mencioné, es mucho, mucho más complejo, pero lo que quisiéramos evaluar y tratar de concluir es si puede ser una alternativa para un segmento particular. Damos ahora la palabra al profesor Camilo. Profesor Camilo, gracias y por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Extiendo un saludo a Camilo Hernández. Muchas gracias por su asistencia acá. También a Álvaro por su asistencia. Obviamente a mis colegas de la Universidad Nacional, la profesora Alejandra y obviamente al profesor Armando. Entonces, con relación a la hipoteca inversa, mis ideas básicas sobre el tema de hipoteca inversa, yo creo que es una buena idea. Pero no obstante de que es una buena idea, evidentemente, como mencionaba ahora hace unos minutos Álvaro, pues es lógico que no resuelve un problema pensional, porque también como estoy muy de acuerdo con el profesor Armando, eso no es para solucionar temas pensionales. El tema pensional, incluso sus raíces, ni siquiera están en la forma en cómo tenemos nuestro sistema pensional. El problema pensional que tenemos en la actualidad en Colombia tiene su verdadero génesis
en un mercado laboral que no logra tener amplia generación de empleo y que tiene una alta informalidad que antes de COVID estaba en el 50% y ahora con COVID pues supera el 60%. Entonces pues evidentemente ese tema de renta vitalicia a través de hacer una hipoteca inversa no trata de cubrir el problema pensional. Ahora bien, específicamente sobre la hipoteca inversa, puede ser una buena idea en la medida que permite que muchas personas, utilizando su inmueble, se puedan, digamos, activar económicamente. Pero es también cierto que esa evaluación de las posibilidades requiere, por supuesto, una adecuada formación en finanzas personales o entender esos mecanismos para poder evaluar adecuadamente el flujo de caja que se le ofrece al rentista, es decir, al tomador de la hipoteca inversa, y lo que le pueda ofrecer la aseguradora. Eso requiere, digamos, que la persona o esté muy bien asesorada por un experto financiero o pues la persona entienda adecuadamente ese producto como tal. Por otro lado, la hipoteca inversa tiene, digamos, vamos a decir, la bondad de que en lugar de usted estar sometido al riesgo de crédito de un arrendatario, pues usted está sometido al riesgo de crédito de una aseguradora, que uno podría determinar que acá en Colombia hasta ahora, por lo menos después de la crisis hipotecaria de los 90, nuestras aseguradoras son sólidas y no van a tener problemas de insolvencia, pero eso es ahora, no se sabe en el futuro. De todos modos, todos los sistemas, digamos, financieros, aunque ya las aseguradoras han venido acatando los lineamientos de solvencia y tal, y del acuerdo allá de Basilea a los bancos, pues obviamente pueden en algún momento pueden presentar dificultades. Eso se ha dado en el mundo, le pasó a AIG, le ha pasado a otras aseguradoras en otras latitudes, entonces uno no puede descartar que no pueda existir un riesgo sistémico acá en Colombia sobre ese sector. Por otro lado, la hipoteca, pues priva, de todos modos, tiene la ventaja inicial de que el rentista que toma la hipoteca, pues sigue teniendo el uso y el dominio del inmueble. Sin embargo, pierde el valor de rescate de la propiedad. ¿Qué es el valor de rescate? Pues que si la persona fallece, lo puede vender, o si quiere en algún momento determinado, vende ese inmueble. Entonces, lo que hace es que a cambio de renunciar a tener esa venta que pueda hacer en 5 o 10 años, pues recibe son unos flujos de caja. Sin embargo, se abren unas preguntas muy importantes, y es que ¿qué pasa si inicialmente, por ejemplo, la hipoteca es a 15 años o a 20 años o es vitalicia, pero, por ejemplo, la persona fallece en el año 3 o 4? ¿Hay algún valor, digamos, de entrega de rescate para los posibles herederos o algo de esa naturaleza? ¿O simplemente pues se asume que el rentista tomó ese riesgo de que podía, vamos a decir, fallecer de manera anticipada? Igual que pasa si, digamos, la persona contrata su hipoteca a los 67 años y resultó que termina siendo una persona centenaria, que viva 100 años. ¿Qué pasa si ya se vuelve más de determinado tiempo y la aseguradora puede cortar o no? Y ahora, con la intervención de Camilo Hernández, me ocurrió una pregunta. Camilo mencionaba que además hay que hacer unos avalúos constantes de esos inmuebles, y tiene mucha lógica porque, por supuesto, en ese momento, una vez la aseguradora hace el negocio, vamos a decir, de pagar una renta vitalicia, pues ese inmueble pasa a convertirse en un activo y la renta que paga en un pasivo, que es un pasivo básicamente diferido, lo cual pues permite que se calce lo que hacen las aseguradoras, ¿no? Y es tener pasivos de largo plazo con activos obviamente de largo plazo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a decir, ese inmueble en el año 2 o en el año 3, o vamos a decir cuando se haga el segundo o tercer avalúo, cayó de precio su avalúo? Es decir, cuando arrancó la hipoteca, vamos a decir, se había evaluado en 600 millones y resulta que cuando se hace el segundo avalúo, por cualquier cosa, porque el barrio se volvió un barrio, digamos, deprimido, o porque el inmueble perdió determinadas características, o simplemente hay un colapso como lo que estamos viendo ahora del síndrome de se vende, se arrienda por elevados inventarios pues de vivienda, el inmueble cae de precio. Eso puede llegar a afectar el monto de la renta vitalicia, es decir, el monto del flujo de caja que recibe el rentista. Entonces creo que es algo que se debe tener en cuenta, pues porque en efecto las personas pueden decir, no, pues yo estoy dispuesto, y si me van a dar acá una renta, vamos a decir, de 1,5 millones por mi apartamento o mi casa, estoy dispuesto a recibirla. Pero si en el futuro esa renta cambia, pues eso es un riesgo que sea muy difícil de asumir por el rentista. Y por el otro lado, considerando que el dinero tiene valor en el tiempo, y obviamente Colombia, aunque tiene una inflación baja y estable, se genera inflación,
que esa renta se ajusta además por inflación, es decir, pacto con la aseguradora hoy que mi flujo de caja es 1,5 millones, pero si hoy 2020 estoy recibiendo 1,5 millones, ese 1,5 millones es capaz de comprar una determinada cesta de bienes y servicios hoy, ¿sí? Pero ¿qué pasa dentro del cuando sea 2025 o 2028? Ese mismo 1,5 millones de hoy no tiene la misma capacidad de compra que va a tener en términos nominales en el 2025 o 2028. Entonces, la pregunta también que surge ahí, ¿esa renta vitalicia además tiene ajuste por inflación? ¿Sí o no? Habría que preguntarlo, porque, o si no, pues cuando vayan por allá en el año 10, ya el rentista se va a dar cuenta que a la final lo que está recibiendo en términos nominales, pues no le alcanza, digamos, para mantener un estilo de vida que podía tener cuando inició con la hipoteca inversa. Creo que esas son preguntas que deben ser resueltas. No sé si ahorita Camilo en su segunda intervención nos puede hacer esa aclaración. Entonces eso es algo que yo veo ahí. Para cerrar y no extenderme en el tiempo y ser como cumplido para darle paso a mis compañeros, obviamente, yo podría sintetizar en 2 cosas, ¿no? Y quiero pues abrir para que sea un debate mucho más discutido. Sigo diciendo que puede ser una idea interesante, pero que tiene su filigrana, ¿no? Y entonces, como factores de éxito, creo que la renta vitalicia de esa manera, o sea, la hipoteca inversa, activa económicamente a algunas personas que no tienen ingresos y puede complementar ingresos pensionales. Es decir, hay gente que se gana una pensión, no sé, de menos de 2 o 3 salarios mínimos y una ayuda extra le puede ser interesante, ¿no? Calza, como dije hace un rato, pues un activo de largo plazo para las aseguradoras y obviamente con pasivos de largo plazo, que en este caso sería un pasivo diferido porque lo va pagando paulatinamente. O sea, es serial, no bullet. Y después, en un tercer punto, pues uno podría decir que un factor de éxito es que permite al tomador de la renta disfrutar de la renta vitalicia y mantener el uso y el dominio de la propiedad, aunque pues obviamente elimina el valor de rescate o venta de esa propiedad, como yo ya dije, porque es cedido, pero lo sigue disfrutando, mientras que si una persona pues quiere arrendar su inmueble, pues pierde el uso y disfrute, ¿cierto? Lo tiene que ceder y mudarse a otro lugar tal vez más pequeño o bueno, hacer alguna maniobra ahí. Como cuarto punto de factor de éxito, rescataría que es de libre elección, ¿no? Álvaro ahorita pues vi que digamos no le suena mucho la idea, pero finalmente eso es un producto de libre elección. Nadie está obligado a ir a tomar ese producto con una aseguradora ni con un banco. La familia decide o el propietario decide si lo hace o no. Seguramente habrá la gestión comercial y todo que hacen las firmas aseguradoras y si un inmueble es de su interés o no, porque también es voluntario para la aseguradora. Y obviamente que de todos modos ese contrato debe estar vigilado pues por la superintendencia financiera, porque la superfinanciera pues en efecto vigila y supervisa pues a todas las entidades del sistema financiero, tanto a los establecimientos de crédito como a las aseguradoras y obviamente a los intermediarios de valores, las corporaciones financieras, las cooperativas financieras, etcétera, etcétera. Como factores de fracaso que veo que son débiles, yo veo que acá en Colombia hay una cultura muy arraigada de la propiedad, ¿cierto? Entonces es normal escuchar a los padres de familia que dicen, no, yo trabajé toda mi vida o tengo mi pensión o lo que sea, pero es porque quiero dejarle algo a mis hijos. Entonces vendrán los debates de familia, si hacemos la hipoteca inversa ya no nos queda a nosotros, mejor le damos una platica a papá y aguántese ahí. Bueno, cosas de esa naturaleza y los mismos padres diciendo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Gente que pagó 15 años la vivienda y dice, bueno, y ahora la pago en 15 años, me dan una hipoteca inversa a 5 años y yo pierdo mi propiedad. Entonces creo que acá hay una cultura inversa que le puede jugar en contra. Segundo, que hay un trade-off, o sea, va a haber de todos modos una evaluación inversa entre la rentabilidad vitalicia, sin que se pueda tener el rescate o valor de venta de la propiedad, versus arrendarla, pero seguir siendo uno el dueño, ¿cierto? Entonces ahí va a tener que pasar, siempre va a haber esa evaluación. Si la entrego en hipoteca inversa, me dan X dinero, pero ¿qué pasa si más bien la arriendo y de todos modos me sigo siendo el dueño? Entonces, las inversiones en renta vitalicia pueden no aplicar además para todo tipo de inmuebles. Entonces, habría que ver si, por ejemplo, aunque los cálculos y la exposición de motivos del decreto dice que una parte muy importante de la gente que no tiene pensión, cerca del 67% de los no pensionados, sí son propietarios de inmuebles, pues habría que ver en qué estratos económicos, en qué localidad tienen esos, localización pues geográfica, tienen esos inmuebles
y si pueden ser interesantes o no para las aseguradoras para hacer ese tipo de hipoteca inversa. No sé si, por ejemplo, les pueda interesar en el sur de Bogotá, en estratos 1 y 2, si eso también incluye vivienda rural, en otros departamentos de Colombia, que es precisamente esos que mencionamos, que de pronto no tienen las menores coberturas de pensión. Entonces habría que ver si eso de verdad tiene un mercado bastante grande. Y entonces, por último, pues seguramente la evaluación que habrá ahí es que si el flujo de caja que se genere al rentista, pues seguramente es necesario que como mínimo iguale el arrendamiento que recibiría o superar ese monto, pues para que tenga sentido financiero. Y por último ya, pues una adecuada decisión, como mencioné hace un momento, pues requiere evidentemente que el rentista o quien contrata la hipoteca inversa sí tenga unas habilidades financieras mínimas para que pueda hacer una evaluación objetiva del producto como tal. Con eso cierro. Muchas gracias, profesor. Me estaba extendiendo, qué pena, disculpen. Y ya, eso No es. se preocupe, profesor. Bueno, profesor, usted mencionó pros y contras. Yo quisiera hacer una breve intervención y luego los panelistas para que debatan algunos de los puntos que salieron, pero con la última versión del proyecto que salió hace 2 o 3 semanas, hay varias cosas. Primero, fue definido como un producto de seguros. Entonces, estrictamente puede ser comercializado únicamente por las compañías de seguros, aunque obviamente va a tener unos inversionistas, fondos inmobiliarios, bancos que les interese, obviamente para generar como esa oferta, tiene que haber, si hay demanda, pues tiene alguien que estar interesado en la oferta, pero quedó definido como un producto de pensiones que yo lo veo muy similar a las rentas que tenemos hoy en el sistema pensional actual. Entonces, una renta, nosotros tenemos, el primer producto es una renta vitalicia inmobiliaria inmediata. Es básicamente similar a como cuando una persona ahorra toda su vida, llega a su edad de pensión y le dan una renta de por vida. La siguiente tipo de producto es una renta temporal cierta, un valor que se paga por un periodo fijo, el monto es cierto, no es contingente a que la persona tenga que estar viva, y de ahí en adelante sigue un periodo vitalicio diferido. Y por último, tenemos una renta inmediata, una renta que es la que tiene la posibilidad de retracto, que ahí es donde quizás hay más riesgos asociados, como a la incertidumbre jurídica o cosas de ese estilo, pero en mi concepto son muy similares a los productos de pensiones que tenemos hoy en el sistema, solamente que la persona está acumulando, en el sistema pensional está acumulando un monto, llega a la edad de pensión y le entregan unos desembolsos que hoy, básicamente, si no tuvo esa posibilidad de ahorrar, pues tiene un bien y lo que hace es canjearlo por esos mismos desembolsos. Entonces, es muy similar a los productos pensionales, como está la última versión, va a estar indexado al IPC, supongo que el IPC es un mínimo, pero las personas podrían contratar coberturas adicionales. Pero algo adicional que yo quisiera agregar es que usted mencionó, profesor Camilo, ¿qué pasa si la hipoteca es a 10 años y la persona se muere antes? Claramente, cuando una persona se pensiona y llega, digamos, ahorró toda su vida, llegó a la edad pensional, digamos, un hombre de 62 años, una mujer de 57, llega a su edad de pensión, pues efectivamente ahorró para una pensión de salario mínimo, 250 millones, y de ahí en adelante, Colpensiones o la aseguradora que esté, digamos, en cabeza de otorgarle esa pensión, empieza a hacer unos desembolsos. Si la persona muere al año de que se pensiona, claramente ahorró toda su vida, ahorró 250 millones y le dieron solamente un año de pensión. Entonces, esa comparación, pues claramente vista ex post, pues va a ser, digamos, considerada como que la persona perdió. Sin embargo, si pasa una persona que tiene extra longevidad y no vive después de su pensión a los 60, no vive 1 o 2 años, sino que vive hasta los 90, 30 o 95 años más, pues ahí consideraría que fue un excelente negocio. Precisamente ese es, digamos, la base teórica de los seguros. Es como cuando usted compra un seguro para automóviles, unas personas se estrellan y cobran el seguro y creen que hicieron un muy buen negocio, otras personas no se estrellan,
posiblemente van a decir, bueno, perdí la plata, pero esa es como la función del seguro. Entonces, un poco para quizás abordar algunos de los puntos que se mencionan. Y me acaban de confirmar que efectivamente se planea hacer después un debate pensional, un debate mucho más amplio. Entonces, con mayor razón, debemos suscribir la discusión a si esta es una alternativa para un segmento. No estamos hablando de la alternativa pensional, claramente no lo es, pero una solución parcial para un problema que tenemos. Entonces yo le daría nuevamente la palabra a Camilo Hernández. Claramente acá yo quisiera enfatizar, pues la problemática del sistema pensional es de una gran magnitud, tiene temas del mercado laboral, temas regulatorios. Somos el único país que tiene un sistema privado compitiendo con un sistema público, creo que somos nosotros y Perú los únicos. Hay una cantidad de subsidios ahí perversos que en el régimen de prima media son aberrantes. Creo que hay un espacio interesante para seguir debatiendo sobre ese tema. Puntos a aclarar: efectivamente este no es un producto pensional y no se está viendo como una solución a la problemática del sistema pensional. Es un complemento. Creo que resalto lo que creo que hay un relativo consenso entre nosotros. Esta no es la solución. La solución detrás del sistema pensional abarca varias de las dimensiones. Es voluntario, eso es clave señalarlo. Algo de lo que señaló Álvaro, me gustó que en sus cálculos así muy rápidos en su calculadora haya contemplado la opción de medio salario mínimo, que es una cosa bien interesante, sobre todo por la vertiente por la que viene. Temas importantes que se señalan en términos de quiebra de las aseguradoras. Hay un régimen prudencial. Colombia se está moviendo a los estándares de solvencia 2. Es un proyecto que está en curso. Claramente lo que se busca en esos regímenes prudenciales es tener un marco robusto en donde uno exija capital en la eventualidad en que se evidencie que las aseguradoras están tomando más riesgo. No es pedir capital por pedirlo, sino en la medida en que uno perciba que hay una toma excesiva de riesgos, se debe pedir mayor capital. Voy a precisar la duda que mencionó Camilo sobre qué pasa si cae el inmueble. Ese riesgo de mercado asociado al inmueble lo sigue asumiendo la aseguradora, tiene que estar incorporado dentro de sus cálculos actuariales. Claramente sería una irresponsabilidad transferirle ese riesgo de mercado difícil de administrar a un tomador de la renta vitalicia. Armando, ya lo mencionaste, dentro del marco normativo está contemplado que se indexa a IPC como mínimo, pero dentro de la negociación que haga la aseguradora con el tomador de la renta vitalicia se puede llegar a otro acuerdo, IPC más X puntos porcentuales. No hay la opción como tal de valor de rescate, pero la tercera opción que mencionó o que enfatizó Armando es la que es más parecida. La tercera opción de renta vitalicia con opción de retracto es: yo comienzo y en algún momento me doy cuenta que no tiene sentido, yo estoy obligado a devolver los flujos y me mantengo la propiedad. Ese es el esquema más parecido. Nuevamente son las tres opciones y las aseguradoras tendrían la opción o no de ofrecerlas. Tocaste un punto bien importante sobre la cultura de ahorro y el amor a la tierra, y eso me acordó, yo no sé si ustedes leyeron La Oculta de Héctor Abad. Acá hay un aferro a la tierra bien particular. Eso es un tema cultural, nuestros papás, nuestros abuelos, y ahí puede haber algunas restricciones para que el mercado florezca. Sin embargo, cuando uno va uniendo las dimensiones demográficas con problemas de flujo de caja en la vejez, es una población muy vulnerable, uno esto lo debe ver como una opción totalmente viable para subsanar algunas falencias en términos de flujo de caja para esa población que resulta más vulnerable. Un tema bien importante, y con esto termino, lo del apetito. Si los bienes inmuebles tienen algunas características en términos de la ubicación regional o al interior de las diferentes ciudades, totalmente válido.
y al igual que las rentas vitalicias normales del sistema pensional, las aseguradoras se han venido especializando o han manifestado un interés por las rentas vitalicias de cierto monto. Entonces, ahí probablemente pueda haber algunas restricciones, ya no tanto por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. Yo vuelvo e insisto, si es claro que esto no es una solución para el tema pensional, entonces, ¿por qué en la argumentación del gobierno nacional sí se presenta como la gran propuesta de que va a solucionar el problema de las pensiones del país? Es que si usted lee el primer párrafo de alguno de los proyectos, porque no sé si será el último o no, el primer párrafo de argumentativo del proyecto de decreto es: las personas no tienen pensión y sí tienen casa. Por lo tanto, esto sí es una alternativa para las pensiones, lo cual estamos demostrando que no es cierto. Es un negocio financiero como cualquier otro, positivo, sí, como cualquier negocio, perdón, yo prendo la luz acá, pero que no soluciona el tema de las pensiones y que no tiene un enfoque pensional. Entonces, las cosas por su nombre. Esto es una hipoteca inversa que no soluciona el tema de las pensiones y que no tiene nada que ver con el sistema pensional. Sí, no, de hecho eso, no está definido como pensión. Las pensiones están indexadas, digamos, tiene otro tipo de índice, no puede haber una pensión por debajo del salario mínimo. Claramente, esta viene a cubrir unas necesidades para un segmento de la vejez, pero no es, y no, digamos, no debería ser tomado como una pensión, claramente. Digamos, yo quiero evidenciar es evidentemente el oportunismo informativo que tiene el gobierno nacional de mostrar esto como la solución de las pensiones cuando no lo es, y aquí claramente incluso un funcionario del gobierno nos ha confirmado que no lo es. Segundo aspecto que quiero señalar frente a eso es el momento en el que se lanza la propuesta. Un momento de una extrema fragilidad que demuestra que evidentemente el sistema económico colombiano pues es supremamente frágil. Aquí no hay capacidad de ahorro, aquí no hay capacidad de endeudamiento y las familias sobreviven al diario. La mayoría de las familias del país sobreviven al diario. Y las pocas que tienen un activo como una casa, pues ustedes mismos en la exposición de motivos del proyecto de decreto, pues evidentemente lo reconocen, hay una pobreza disfrazada. Y yo insisto, si le quitamos el único bien a una familia, a un grupo familiar, que es el único bien valorable, lo que estamos generando es una solución a corto plazo para la persona que hipoteca ese bien, pero a mediano plazo un problema en donde la familia completa puede caer a nivel de pobreza. Y lo hacen en el momento donde las personas que no tienen una educación financiera amplia y están urgidas de solucionar su problema de comida diaria, pues van a acceder a esta cuestión, y los únicos beneficiarios pues van a ser los señores aseguradores y las señoras aseguradoras. Finalmente, coincido, evidentemente existe un aferro muy grande a la tierra en este país, por eso tenemos un índice de Gini de propiedad rural de la tierra de 0.89, y simplemente plantear dos preguntas. El doctor Camilo Hernández nos plantea que al ser una cuestión no obligatoria, evidentemente puede tener una terminación anticipada. Y la pregunta es, en el escenario en que una aseguradora pueda incurrir en gastos porque se desvalorizó el bien, porque etcétera, etcétera, es decir, cambian las condiciones financieras del contrato, ¿la aseguradora podría unilateralmente terminar ese contrato? Segunda pregunta. ¿Ustedes han tenido un estimado de cuánto puede ser un promedio de la renta que reciban las personas? Y la tercera es una aclaración a una afirmación que hizo el doctor Camilo Hernández. Evidentemente coincidimos en que los subsidios pensionales son, como su merced dijo, groseros. Pero los subsidios no los tiene el régimen de prima media, los tienen los regímenes especiales. El régimen de prima media es sostenible y lo demuestra el presupuesto general de la nación, diciendo que el precio de Colpensiones, que el peso de Colpensiones hoy en el presupuesto general de la nación es 1.3 billones menos que el año pasado. Y si aumenta el gasto en pensión, el gasto público en pensiones, es por el desarrollo de los regímenes especiales, que recuerdo cuáles son: fuerzas militares, altos funcionarios del Estado y el magisterio. Listo, con eso termino. Muchas gracias. Camilo, perdón. Sí, yo quería también hacer una... Ok.
Continúa, profesor Camilo. Y es que, digamos, por ejemplo, hablábamos ahorita y es que en efecto las pensiones, ¿cierto? Si el pensionado fallece, puede que haya así ahorrado 30 años para su pensión y fallece a los 5 o 7 años. Pero en el caso de las pensiones hay alguna particularidad y es que las pensiones se heredan al cónyuge, el cónyuge tiene derecho a heredar la pensión o sus hijos menores de edad, ¿sí? Incluso creo que algunos padres que puedan demostrar dependencia económica hacia la persona que fallece y haya sido pensionado. En el caso de este seguro que se contrata pues a través de hipoteca inversa, no, y eso sí puede hacer una diferencia particular. Y por el otro lado, yo creo que a veces, o sea, esta parte de la hipoteca, yo estoy muy de acuerdo, no es un producto pensional, no hay que verlo como un producto pensional porque en efecto no lo es, pero a veces puede que pareciera que convergiera porque a la final lo que está es cubriendo una contingencia. Con la pensión se cubre la contingencia que todos vamos a tener en un momento de la vida y es que no vamos a poder laborar porque ya pasamos a una edad de retiro, ¿cierto? Mientras que con la hipoteca inversa se estaría cubriendo pues ya vamos a decir, una contingencia materializada. Entonces, por eso a veces creo que algunos acá o en el debate, inclusive con la opinión pública en general, suelen como, vamos a decir, mezclarse esas dos nociones, porque a la final lo que se está tratando de hacer es eso mismo, cubrir una contingencia que es ¿cuál? La ausencia de ingresos cuando se llega al momento de retiro. Entonces creo que es por eso. Y pues quería precisar solamente el tema de pensiones. Sigo, obviamente, yo creo que es una buena idea, pero la filigrana sí toca evaluarla muy bien y requiere habilidades financieras por parte de los eventuales rentistas. Muchas gracias. Ok, gracias, profesor Camilo. Ciertamente, usted tiene razón, el producto antes estaba un poco pensado y estaba descrito en términos de una sola cabeza, de un solo beneficiario. Sin embargo, es mi entendido, yo lo entiendo como está hoy, uno también podría, y de hecho creo que tiene que ser así, si hay una pareja de 60 años el esposo y de 65 años el esposo y 60 la esposa, el contrato necesariamente tenía que funcionar como funciona hoy una renta vitalicia, que tiene que tener el bien hasta que muera el último de los dos, digamos. Este es un seguro que en mi concepto y ahorita no sé si los cálculos que se han hecho inicialmente, las cifras que hemos visto y ahorita entramos a debatir algunos de los montos que alguien sugirió cuánto podría ser ese monto, están contemplados teniendo en cuenta la pareja, la estructura familiar de una pareja. Eventualmente, esta regulación tendría que ser pensada no para un beneficiario y se muere, entonces entrega la casa, sino que si hay una pareja de avanzada edad que tiene una casa y la quieren poner en hipoteca inversa, debe ser pensado para los dos, para que esté entregada la casa cuando muera el último de los dos, de la misma forma que está pasando hoy con las pensiones, que una persona tiene una pensión, muere, pero de alguna forma esa pensión se hereda. Entonces, ciertamente el proyecto estaba en unos términos antes un poco más confusos, pero la última versión ya, y como lo mencioné antes, creo que está muy en términos de renta vitalicia y debería contemplar esta posibilidad, que creo que sí. Pero entonces, pasemos ahora a algunas de las preguntas que hay. Y en las respuestas, lo que yo pediría es que tratáramos nuevamente en aras de la eficiencia, tratar de serlo lo más concisos y breves posible. Primero, se ha considerado que este instrumento financiero sea manejado por Colpensiones o por FNA. Yo en principio tengo una respuesta que tú puedes complementar. Sí, claro. Yo creo que primero lo podría, si uno habla de Colpensiones como la entidad estatal, eventualmente lo podría asumir, si no Colpensiones mismo, claramente sí puede participar la aseguradora estatal positiva, que digamos claramente tiene rentas vitalicias y eventualmente podría hacer este producto. El Fondo Nacional del Ahorro, yo creería que no debería, básicamente porque este es un producto más de seguros que puramente financiero, pero Camilo, si quieres complementar algo. Sí, en efecto. Y ahí es importante también como hacer la invitación tanto a la audiencia como a Álvaro a revisar el último proyecto de decreto publicado,
En efecto, el producto está delimitado a aseguradoras y dentro del sector aseguradora hay aseguradoras públicas y privadas. Colpensiones es un administrador de pensiones y el Fondo Nacional del Ahorro, dentro de la organización del sistema financiero, cabe dentro de establecimiento de crédito bien particular, dado que administra un tema de cesantías de funcionarios públicos. El producto está claramente, y creo que ha sido enfático y es muy importante la aclaración que has hecho, tiene unas connotaciones desde el punto de vista de renta vitalicia inmobiliaria asociado a aseguradoras. No sé si aprovecho y contesto algunas de las preguntas o le damos un poco más de espacio a la audiencia. No, pues vayamos, si quieres, tú tienes las preguntas ahí, si quieres vamos haciendo un barrido de las Algunas de las que preguntas. mencionó Álvaro, pues los contratos se deben respetar y cuando uno hace o crea el marco normativo, hay como varios preceptos, pero hay uno que debe ser de carácter general. Yo no entro a reglamentar cosas particulares dependiendo del actor al cual se le esté enfocando. Hay un marco normativo general y los contratos pues se cumplen. Si uno comienza a pensar que la población no cumple los contratos, pues el marco normativo sería un desastre. Entonces la situación de si unilateralmente la aseguradora puede retractarse dentro del contrato, no, el contrato se cumple y si ya fijó el pago de unos flujos indexados a IPC, debería cumplirlo con eso. Los cálculos son bien difíciles. Los cálculos de cuánto puede costar la renta vitalicia, ahí haciendo una analogía un poco no del todo precisa y de pronto ahí, hermano, me puedes complementar porque yo sé que has hecho varios de estos cálculos. Una renta vitalicia enmarcada dentro del sistema pensional para dos beneficiarios, un hombre de 65 años, una mujer de 60 años, puede llegar a estar alrededor de 240, 230 millones de pesos. Y uno lo podría llegar a extrapolar al caso de una renta vitalicia inmobiliaria. Sin embargo, acá hay otra serie de riesgos asociadas al bien inmueble, a la prima, que es un bien inmueble no tan líquido. En el caso de la renta vitalicia normal, como la conocemos en el sistema pensional, eso es una prima líquida que recibe la aseguradora. Ahí para ir contestando. Una última anotación. Yo considero que si uno le logra solucionar las necesidades básicas a una persona mayor de 65 años que está teniendo dificultades para comer a través de este instrumento, siendo totalmente alternativo, sin ponerle un revólver que sea opcional, creo que es un mecanismo en donde tanto el bienestar de esa población vulnerable y el interactuar con las fuerzas del mercado es totalmente viable y deseable. Ok, gracias Camilo. Yo diría que solo, digamos, como para hacer la analogía, hemos mencionado qué pasa si el bien se deprecia. Claramente la aseguradora asumió un riesgo y pues digamos ya tuvo que haberlo evaluado y claramente no puede haber posibilidad de retracto por parte de la aseguradora. La única posibilidad de retracto es la modalidad en donde la persona dice quiero renta vitalicia y con posibilidad de retracto que en última se vuelve básicamente un préstamo, un crédito con una garantía hipotecaria. Pero también puede existir la otra posibilidad. La otra posibilidad es que tiene una casa y puede entrar en una zona, por ejemplo, de renovación urbana y una casa que estaba creciendo con unos índices muy bajos por entrar en una zona que va a ser edificada o especial, puede valorarse. Lo que entiendo que han hecho algunos países es que ponen la renta negociada como un mínimo y eventualmente cuando pasa alguna cosa de estas, la persona podría, digamos, y claramente tiene que estar en el contrato, tener algunos beneficios adicionales, pero es solamente para mencionar lo mismo. Es el caso que mencionábamos cuando muere la persona antes o cuando muere luego. Cualquiera de los dos puede pasar. En el caso de la vivienda puede pasar que que se pierda valor o que se valorice mucho más. Ciertamente es un producto altamente técnico,
tiene no solamente el riesgo de longevidad y longevidad de las personas, sino también, y los riesgos, digamos, de las tasas de interés, sino el riesgo asociado a esa valoración de los productos. Vamos a hacer de la vivienda, esa valoración, digamos, a cómo está evolucionando el precio de la vivienda. Vamos a seguir con preguntas del público y luego tratamos de concentrarnos en alrededor de cuánto podría estar siendo el valor de la renta como porcentaje del valor de la vivienda. Entonces, ¿cómo se asumen los derechos notariales en la transferencia del inmueble y quién paga el impuesto predial? Primero diría que básicamente la transferencia del impuesto, como se hace la transferencia de la vivienda en el momento de la transacción, los impuestos quedan a cargo de la aseguradora, que es la que ahora tiene la propiedad, que de hecho me tocó buscar qué era la nuda propiedad, un término jurídico que no sabía qué era, pero básicamente es cuando uno tiene un bien, pero que no puede usufructuar, si lo entiendo bien. Pero básicamente lo que uno diría es, esto está en la norma. Yo invitaría a revisar la norma a las personas que están ahí. Luego hay una persona que nos dice, para la seguridad del rentista, resaltar el avalúo periódico es solo para estimar la reserva técnica, es decir, no afecta el valor de la renta. Esta es una observación importante en la medida en que antes, como era un crédito que estaba, digamos, evolucionando y teníamos un bien, pues los inversionistas tenían que estar controlando que el valor acumulado del crédito no excediera el valor del bien. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, la persona compra y hace la transacción, le dan una renta por toda la vida, pero la aseguradora claramente tiene que estar valorando el bien para efectos de su valoración de los activos. Entonces, a diferencia de los proyectos iniciales, donde tocaba estar comparando en cuánto está la deuda, y esto creo que generaba mayor inseguridad jurídica a las personas, porque ellas se veía como un préstamo y que yo voy a pagar en el futuro, yo creía que no lo iba a pagar. Entonces, por eso me parece que esta versión es mucho más clara. Usted entrega su casa y recibe una renta vitalicia. Luego dice, no soluciona el problema, pero mitiga el problema. Es claramente aquí lo que hay que mencionar es que en algunos casos esta puede ser una alternativa. Ya, digamos, hemos concluido y estamos de acuerdo todos en que no es la solución al problema pensional, pero eventualmente estos casos los ponen, digamos, para cuando hay una pareja que no tiene hijos, por ejemplo, o aunque teniendo hijos, se ve una situación precaria, digamos, para subsistir. Entonces, pues básicamente dicen, oiga, si usted no tiene hijos, eventualmente esta puede ser una solución, o si usted tiene hijos y no tiene, digamos, para esos gastos periódicos, pero tiene una casa y sus hijos no le ayudan, entonces también puede ser una opción. ¿Se puede incluir el viudo o el beneficiario de la renta? Yo entendería que, mejor dicho, en mi concepto, este producto no quedaría bien concebido si efectivamente no está contemplando la pareja. Claramente, si es un producto para dos personas, pues, y que se acaba, se entrega la casa cuando muere el último de los dos, la renta va a ser más bajita. Pero sería, creo que no, mejor dicho, no sería razonable que una pareja, dos adultos mayores que quieren ver esto como solución, queden en un contrato en donde solamente está un beneficiario. Porque, ¿qué pasaría? Si ese beneficiario muere primero, entregan la casa y la otra persona pues queda sin nada, completamente se pierde, digamos, el sentido de esa protección que se tiene. ¿En qué punto se encuentra el proyecto y qué instancias faltan para que sea ley? Camilo. Bueno, una precisión, es por decreto, no es ley, entonces hay un procedimiento de expedición de los proyectos de decreto. Se está cumpliendo con el lapso de tiempo para publicación a comentarios, como les dije, se vence la próxima semana, los que estén interesados consúltenlo, hagan comentarios. Una vez se reciben los comentarios, nosotros nos damos un lapso de tiempo para analizarlos. Yo creo que
probablemente a principios del próximo mes se lleva la instancia de decisión al interior de la unidad de regulación financiera, que es el consejo directivo. Eso probablemente se dará, como les digo, en la primera mitad del mes de septiembre, y ahí ya inicia todo el trámite de expedición en la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda. Estamos hablando de cuestión de semanas o meses en el... No, hay un paso adicional que de pronto había dejado de lado. Por ser un producto financiero nuevo, tiene que ir a aprobación de la Junta Directiva del Banco de la República, y una vez la Junta Directiva del Banco de la República le da un visto bueno, ahí ya inicia el proceso de expedición del Ministerio de Hacienda. Y de pronto, retomando una de las preguntas anteriores que hizo Camilo y la tenía acá, si llega a bajar mucho el valor del bien inmueble y comienza a haber un desbalance, ya no el calce de activos y pasivos, ahí entra pues toda la regulación prudencial y todas las disposiciones de la superintendencia a hacer requerimientos de capital para que se logre balancear pues, los pasivos y los activos. Aquí hay una pregunta asociada, dice, y por el contrario, si sube el avalúo, ya lo habíamos mencionado, ¿la aseguradora va a aumentar la renta? Difícil de creer, dice la persona que participa. Ahí lo que uno quizás podría buscar, Camilo, es que eventualmente si algo extraordinario pasara, pues que fuera un piso y eventualmente se permitiera algún tipo de beneficio adicional en un caso extraordinario como estos. La renta tiene indexación, ya dijimos que sí, que es el IPC como mínimo. ¿Cuál sería el interés aplicable a la tarifa de rescate por el monto entregado? ¿De crédito hipotecario, de libre consumo? ¿Cuál? Yo creo que esta es una pregunta válida y muy interesante. Esto aplicaría únicamente en el caso de retracto, porque ahí es cuando la persona le empiezan a cobrar intereses y van a liquidar el contrato en el futuro, en donde básicamente le dice, mire, yo le he dado todos estos montos en el pasado y usted tiene una casa que vale tanto, ¿qué interés han considerado en la norma? Y yo mencionaría de pronto, Camilo Hernández, después si puedes darnos como tu punto de vista también sobre si el mercado de rentas es atractivo o no, ya que, digamos, si hay interés real en el mercado. Entonces, vale. Camilo. Voy sobre las dos preguntas. El marco, acá se están estableciendo todas las disposiciones a nivel de decreto. Después del decreto viene una expedición de regulación o circulares secundarias por parte de la Superintendencia Financiera, en donde se detallan este aspecto, por ejemplo, de la tasa de interés, y otros aspectos asociados a tablas de mortalidad y demás. En términos de la tasa, hay una tasa de referencia, creo que la llaman tasa de mercado de referencia, TMR, en la superintendencia calcula esa tasa. Esa es una de las tasas de interés que se utiliza, como su nombre lo indica, para tanto cálculos de temas pensionales como de seguros. Eso no es tanto de potestad de la unidad de regulación financiera. Ahí, metiéndome un poco en el campo de la superintendencia, creería yo que para hacerlo consistente debería ser esa misma tasa. ¿Cuál es la segunda? Armando, se me escapó, qué pena. No, si hay interés, si hay interés. Pues como lo presenté en el contexto, yo creo que hay un contexto demográfico, hay un contexto en el mercado inmobiliario y hay un contexto en la población adulta que no recibe pensión, que pareciera que puede ser un elemento en el cual puede haber una demanda por el tipo de instrumento. Por el lado de las aseguradoras, creo que de las conversaciones que hemos tenido con ellos, han estado abiertos, pero estos productos de cola larga, en términos tanto locales como internacionales, se ha percibido que ha venido cayendo el apetito por ese tipo de instrumentos. Entonces, acá creo que a lo que le estamos apostando es a generar un marco normativo totalmente claro que garantice. El producto es complejo y si además el marco normativo no es del todo claro o es ambiguo, pues el producto nace muerto. En ese sentido, creemos que las condiciones están dadas, el marco normativo está dado, pero hay unas restricciones naturales si se logra la masa crítica de rentas vitalicias,
si las aseguradoras definitivamente hacen los cálculos y dicen, no, ese riesgo de tan largo plazo yo no lo quiero asumir, ahí ya son las fuerzas de mercado en las cuales nosotros las dejamos operar y en ningún momento pues se constituiría, y creo que ahí estamos todos de acuerdo en que no debería ser nada obligatorio. Sí, pero la normativa como está, básicamente contempla tasas de, digamos, dentro de los límites legales que uno podría pensar que es la tasa de usura, que en mi concepto estaría muy por encima No de lo necesariamente. que se quisiera para un producto de este estilo. Entonces, si bien después va a ser regulado con normativa de orden secundario, eventualmente aquí podría hacerse no sé, en mi concepto, las tasas en términos, como la veo, podría uno eventualmente pensar que el límite máximo son tasas de, no sé, 25-30% que es usura. Una pregunta. Me estaba refiriendo a la tasa de usura. Es la tasa de mercado de referencia, que es una estructura a plazo, de largo plazo, recoge... Claro, esa es para las reservas, esa definitivamente es la tasa para las reservas, pero la norma, como está hoy en el producto, habla de las tasas de interés dentro de los límites legales. Entonces, no sé. Si quieres, hacemos la precisión, y es una muy buena observación porque claramente no debe ser la tasa de usura porque sería pues descabellado. Ok, Sí. esta es una pregunta para Álvaro y luego Camilo, si quieres complementar. Con respecto a la formación financiera de la población colombiana, pues claramente cómo puede tratar de abordarse esto si en últimas se considerara que primero no es la solución, pero puede ser la solución para un segmento. ¿Cómo se haría, y tanto para Camilo Díaz como para Álvaro, para hacer ese ejercicio de educación financiera y que las personas se sientan tranquilas, así como cuando usted se pensiona de Colpensiones o se pensiona con una renta vitalicia, usted está tranquilo, dice, oiga, si yo me muero en 2 días no es porque me robaron la plata, o si yo vivo 30 años más no es porque está fea la aseguradora. ¿Cómo se puede ir mejorando esa educación financiera en las personas, Álvaro? Bueno, pues yo creo que este problema es bien profundo y no es, y creo que el proyecto no lo va a solucionar. Un tema endémico de la cultura financiera del país, que es nula. Y eso lo vemos pues en los niveles de acceso a crédito, incluso en las dinámicas del sistema pensional. ¿Cuántas personas hoy en día se han trasladado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media porque fueron engañados por las aseguradoras privadas a la hora de su afiliación? Más de 200.000 en el último año, por engaños de los fondos privados de pensiones a la hora de la afiliación, donde no fueron claros. Por eso después se sacó el tema de la doble asesoría, etcétera, etcétera. Y aún así, hoy siguen siendo engañadas las personas que se afilian al régimen de ahorro individual con solidaridad. Yo creo que ese asunto de la falta de educación financiera es el factor de éxito del negocio. Porque claramente, digamos que en las relaciones sociales que se generan a partir de las relaciones bancarias, pues es claro que la posición de poder y la posición que impone las condiciones no es la del ciudadano común que accede a los servicios financieros. La posición de poder y las definiciones de las condiciones las ponen el sector financiero, que es el que tiene pues, el mayor poder ahí en esa relación. Y en ese sentido yo sí creo que pues este proyecto parte de esa base de entender que la gente no entiende cuál es el producto financiero que va a asumir, que va a partir de una necesidad concreta y es resolver sus ingresos que fueron pues aniquilados por el COVID-19 y pues que en otras cosas la crisis del COVID-19 no es simplemente sino una profundización de una crisis que ya existía sin COVID-19, porque recordemos que simplemente el desempleo en enero sin COVID llegó al 13%. Y pues evidentemente yo creo que es un problema. ¿Cómo se podría resolver? Pues haciendo alusión a la educación democrática. Es que la gente pueda, desde el sistema de educación formal, básica, media y superior, tener esas capacidades.
cosa que pues el sistema educativo actual no le ofrece, ni siquiera en la formación democrática de la Constitución. La gente no sabe qué es una tutela, la gente no sabe qué es una acción de cumplimiento, la gente no sabe qué es un derecho de petición. Y por eso es que pues, se vulneran los derechos. Y definitivamente el doctor Camilo Hernández nos ha dejado muy claro que evidentemente vamos a dejar que el mercado actúe. El Estado simplemente está poniendo una opción y es el mercado el que definirá si es viable o no es viable, si es productivo o no es productivo. Y precisamente al dejar al mercado y a la relación laboral, a la relación privada entre el asegurador y el asegurado, pues evidentemente ese es el asegurador el que va a tener la posición de poder y el que va a imponer las condiciones. Por eso era la pregunta que le hacía doctor Camilo, de que eventualmente si una aseguradora llega a incurrir en gastos adicionales, pues evidentemente como es un contrato sinalagmático, que media la voluntad de las partes, pues le va a imponer su voluntad a la otra parte y le va a decir, mire, yo ya no puedo asumir este negocio, entonces dejemos así y ya, porque eso es lo que pasa en la realidad. Y yo sí quiero que hagamos un análisis de esta cuestión y que pues no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Yo diría que esa opción que usted acaba de mencionar, con la última versión de decreto ya no es posible. Digamos, las aseguradoras asumen un riesgo en el momento cero, en el momento de la transacción, que básicamente es irrevocable por parte de ellos. Si una persona compra, y en esto, digamos, lo estoy asimilando muy a las rentas vitalicias, pero entiendo que es como está redactado la última versión, no pueden retractarse, digamos. Básicamente, la renta vitalicia, la persona hace una transacción y le tiene que dar la renta por toda la vida. Si llegó a los 99 años, tienen que estarle pagando claramente su mesada contratada y efectivamente, pues para ese momento, si una persona había hasta los 99 años, posiblemente los cálculos iniciales van a quedar cortos en los valores, pero para eso se necesitaría, digamos, los capitales de solvencia que requieren en el sector asegurador. Porque claramente no puede retractarse, digamos. Debe ser claro que esa transacción en donde una persona decide comprar la casa, decide entregar en hipoteca inversa la casa y que le dan una renta hasta el último de sus días, no tiene opción de retractación la aseguradora. Ni siquiera hay un acuerdo bilateral entre las dos partes. Como lo veo, solamente si la persona contrata el retiro programado, perdón, la opción de renta vitalicia con opción de retracto, pero de hecho, en ese caso, la opción de retracto no es de la aseguradora, sino del asegurado. Yo creo que hay una oportunidad ahí un poco para blindar precisamente cosas de este estilo, Álvaro, y tú pues que estás participando directamente en proyectos de estos, para que se blinde esa opción. Porque es claro que esta discusión es del gobierno nacional. O sea, no, pero digo yo, la normativa debería contemplar, o sea, como que se busque un poco esa seguridad jurídica, porque no tiene sentido, como lo habíamos mencionado ahorita, si alguien dice, no, pero es que la casa bajó o subió, entonces me sacan de la casa, como está concebida y como yo la entiendo, no debería contemplarse esa opción. Y quizás lo que sería interesante es un poco ver cómo se blinda el proyecto para estas potenciales interpretaciones y un poco para que las personas, digamos, tengan por lo menos la tranquilidad de que eso no va a pasar, salvo que la persona haya escogido la opción con retracto y salvo que ellos hayan sido los que quieran retractarse, no la aseguradora. Camilo Díaz, tú querías participar, Yo creo que hay algo acá, un concepto que hay que, digamos, sobre todo aclararlo pues para la audiencia, y es que los seguros están diseñados es para cubrir riesgos, pero cuando el hecho de que estén diseñados para cubrir riesgos no quiere decir que quien contrata el seguro quiera que se materialice el riesgo, es decir, uno contrata el seguro es por si ocurre, pero no es que desee que ocurra, digamos, el siniestro. Por ejemplo, uno contrata un seguro contra incendios en la casa, pero uno no quiere que se le incendie la casa. Eso implica que, claro, uno anualmente compra el seguro de incendio y vamos a decir que eso es dinero perdido si no se incendió la casa. La cosa viene es que si a usted se le incendia la casa, obviamente va a tener la cobertura. Lo mismo con el seguro pues, de choque del carro. En este caso, pues se está cubriendo una contingencia que es cierta, o sea, ya la conocemos. La persona
va a necesitar su edad de retiro en el caso de las pensiones, y en el caso del seguro pues de renta vitalicia, pues se sabe que la persona en algún momento va a fallecer. Eso es algo cierto, todos lo conocemos, tanto el rentista como el asegurador. Obviamente no puede haber una variación constante en las condiciones, ni para el rentista ni para el asegurador. Entonces, la aseguradora asume el riesgo de mercado del inmueble, es decir, que se pueda desvalorizar o eventualmente valorizar, pero lo mismo le ocurre al rentista. Asume que si el inmueble se cayó de precio, pues le van a seguir pagando el flujo de caja constante que se pactó. Y si sube mucho de precio, pues esa va a ser, vamos a decir, una ganancia para el asegurador, salvo que en el contrato hayan pactado que, no sé, si hay vamos a decir, una valorización de más del 30%, bueno, cualquier cifra que se pacte, puede haber, vamos a decir, un recálculo de esa renta vitalicia. Pero es claro que no. En la pregunta sobre que si se valorizaba, entonces le pagaban más, pues ya para la persona que la hizo, pues ahí ya queda muy clara que al ser es una cobertura de riesgo, pues obviamente si sube de precio no es que le van a aumentar constantemente la renta al rentista, y obviamente si el inmueble se deprecia, pues tampoco se la van a poder ajustar a la baja. Me parece un punto favorable el hecho que se ajuste por IPC. Y por último, pues hay que seguir distinguiendo. Esto no es una solución para el problema pensional. El problema pensional es un debate aparte y está más vinculado al mercado laboral que necesariamente al esquema como funciona tanto el RAIS como el régimen de prima media, pero pues seguramente, como se ha anunciado acá, lo debatiremos luego. Sí creo de todos modos necesariamente, ya para responder la pregunta sobre la educación financiera, es que la educación financiera, ¿qué es? Es básicamente el conjunto de habilidades que tienen las personas para poder entender el manejo de su dinero y tomar decisiones financieras, sea de inversión, de desinversión o de ahorro. ¿Cómo se soluciona eso para que la gente sepa tomar mejores decisiones o esté, vamos a decir, más enterada? Pues eso se tiene que incorporar en los pensum. Yo creería que se debe hacer en la educación media, o sea, en el bachillerato. Y para las personas que ya están viviendo su vida profesional, sería muy bueno que a través del Ministerio del Trabajo, pues se incentive para que las empresas hagan capacitaciones relacionadas al uso del dinero, entender qué es una tasa de interés, cuál es la diferencia entre ahorro, entre inversión y entre seguros, porque las personas no lo saben. La gente le llega el extracto de la tarjeta de crédito y no lo sabe entender. La gente le hablan de que alguien le presta dinero al 10% anual, al 10% mensual, y no sabe qué eso en términos de interés efectivo anual significa. Las personas no saben qué es la tasa representativa del mercado y van y hacen transacciones en dólares con su tarjeta de crédito y luego les empieza a llegar una cuota determinada y se sube el precio del dólar, o sea, hay una depreciación del peso colombiano y les llega más cara la segunda cuota que la primera y no saben que era que el banco simplemente les hace la transformación. Todo ese tipo de cosas que son, digamos, básicamente sencillas de entender porque son en multiplicaciones y sumas y restas, pues se deben aplicar para que las personas sean capaces de entender, por ejemplo, un esquema de amortización de un crédito de vehículo o de su tarjeta de crédito, inclusive de su crédito hipotecario. Eso le ayudaría mucho a la población a tomar mejores decisiones, inclusive a que puedan, digamos, a veces no asumir deudas que tal vez después las consideran desfavorables, y mejoraría la competencia inclusive dentro de los diferentes agentes del sistema financiero. Con Ok, eso, intervención. Una adenda chiquitica, profe, qué pena. Y es adelante, también Álvaro. la responsabilidad que tiene el sistema financiero en la formación financiera de las personas, porque pues finalmente los bancos o digamos todos los operadores financieros hoy se encargan simplemente de vender sus productos y la información muchas veces no es muy clara. Entonces creo que también hay una responsabilidad muy grande del sistema financiero, de la superintendencia financiera, para exigir que por lo menos la información que dan los bancos pues sea real, sea entendible para las personas y hacer un ejercicio de control efectivo frente a eso. Simplemente. Gracias, Álvaro. Profesor Víctor Reyes, quería participar. Adelante, profesor. No, yo quería hacer rápidamente 3 precisiones. La primera es que es volver un activo que está inactivo, volverlo activo. Y me parece que eso es un elemento importante desde el punto de vista financiero y económico.
Una segunda cosa que habría que decir es que la persona que entra dentro de este sistema de hipoteca inversa sigue residiendo en su casa y a su vez recibe un ingreso. ¿Esto qué significa? Que lo que para él es simplemente un valor de uso, adquiere simultáneamente un valor de cambio sin perder el valor de uso. Y eso me parece interesante, porque claro, a pesar de que la casa queda, llamémoslo así, comprada desde el punto de vista financiero en cuanto a que la aseguradora la compra, ¿no? Y adquiere, digamos, la propiedad, pero no el usufructo. Entonces, pues se reúnen esos dos factores. Por otro lado, yo creo que la pregunta que se hizo para la tertulia no era que la hipoteca inversa era una solución para el problema pensional, pero sí puede ser una alternativa para personas que teniendo un bien que es inactivo, que no le produce nada más que el valor de uso, pueda volverse un ingreso para las personas. Y yo creo que eso puede ser interesante. Lo que pasa es que siempre hay una especie de sospecha sobre el sector financiero, que siempre se parte de que está tumbando a la gente. Entonces, yo creo que es importante que haya una claridad respecto de en qué términos se realiza esto y cómo alguien mencionaba cuál ha sido la experiencia en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, sé que existe hace mucho tiempo y cuál ha sido la evaluación que se hace de este sistema, si ha significado para unas personas ingresos, es decir, mejora de ingresos o por lo menos solucionar que teniendo un bien en el cual viven y que no pueden derivar ingresos de él. Gracias, profesor Víctor. Muy amable. Usted toca un punto muy importante, es precisamente que la persona va a tener la posibilidad de vivir en la casa. Lo menciono porque en algunas de las proyecciones que he visto algo así como que le dicen, oiga, ahorre 200, si tiene 200 millones, póngalos a rentar y eso le da una mayor rentabilidad. En eso hay que incluir que efectivamente usted puede vender la casa o invertir en otra cosa y puede tener una mayor rentabilidad. Pero en este caso, en adición al monto que se recibe por parte de la aseguradora, se conserva el uso y el usufructo del bien hasta la muerte. Entonces, eso es parte de la ecuación que debe tenerse en cuenta y es muy importante la claridad, profesor Víctor. Gracias. Dice, el decreto de la URF es acerca de la renta vitalicia inmobiliaria, no trata de la hipoteca inversa, aunque Mi Vivienda planteó esta figura junto a la hipoteca inversa. Esta última ya no va. Yo entiendo que no, pero Camilo, muy rápidamente. Así es, Álvaro, no me detengo en eso. Efectivamente, la última versión es la publicada por la URF. Ok. ¿Se puede aplicar a dos propiedades? Entendería que sí, no creo que haya límite, pero pues... Restricción en ese sentido. Me suministran el correo de Álvaro. Luego, dentro del estudio para la presentación del proyecto, se tuvo en cuenta si existe un mercado asegurador que acepte este negocio con el mercado de rentas vitalicias. ¿Cómo ven ustedes la oferta y la demanda, digamos? Porque claramente, si bien hay digamos, unas dudas razonables por parte de las personas que quieran acceder a este mecanismo, como lo mencionamos, es un mecanismo complejo que requiere, digamos, la participación de varios rentistas, es un producto de seguros, entonces tiene que haber unos oferentes. ¿Cómo lo ven? Y quería mencionar con respecto a una apreciación que mencionó, que dijo Álvaro, si el Estado puede asumir esto, yo aquí creo que mejor dicho, el Estado debería participar a través de esa aseguradora positiva y efectivamente debería, si en algún momento los precios de mercado no están siendo competitivos, eventualmente la intervención de la aseguradora del Estado debería apuntar hacia tratar de regular y activar mayor competencia. Entonces es una opción que siempre queda ahí con la aseguradora estatal, digamos. Profesor Camilo o Camilo, ¿querían intervenir? Yo lo que creo es que con base, digamos, creo que hay unos factores que pueden ser, digamos,
obstáculos para que se desarrolle de manera profunda ese mercado. Los pues hace un rato en mi intervención, creo que primero hay una baja cultura de seguro en Colombia, ¿cierto? Eso ya es una realidad. Segundo, un arraigo muy fuerte sobre la tenencia de la propiedad, incluso sobre los vehículos. Acá una persona se golpea un vehículo, una lata, que la arreglan con un martillazo y eso ya se arman unos problemas gigantescos. Entonces la propiedad es un tema muy complejo ahí. Considero que probablemente no aplicará para todo el tipo de propiedades y va a estar muy encajonada también en determinados segmentos. No sé si, por ejemplo, una vivienda BIS pueda ser rentable para la aseguradora o incluso aún cuando sea rentable para la aseguradora, lo que pueda ofrecer como renta vitalicia sobre esa BIS sea interesante para quien está. Y por último, digamos, creo que habría que mirar, digamos, qué actores desde el Estado podrían entrar. Pero yo me inclino a pensar que el Estado no debería meterse ahí como gran jugador de eso, porque terminaría el Estado más bien comprando un montón de inmuebles de toda naturaleza y la liquidación de eso va a ser un problema. Si es para solucionar el tema pensional, el Estado no debe buscar solucionar realmente el problema como es, que está, como ya lo dije reiterativamente, el problema pensional es un problema del mercado laboral que hay que solucionar. Y pues con eso Claro, pero si esos bienes son un problema para el Estado, pues eventualmente va a haber fondos inmobiliarios que estén interesados, pero también sería un problema para la aseguradora. Yo, al contrario, creería que, por ejemplo, el gobierno debería participar primero con la aseguradora del Estado, que claramente debería desarrollar un producto de este estilo, pero quizás, y hay una pregunta, lo mencionaba con respecto a si son atractivos, tú lo mencionaste, Camilo, si son atractivos las viviendas BIS o no. Eventualmente, si el gobierno considera que este va a ser parte de la solución, no la solución, pero eventualmente parte de la solución para un segmento particular, pues quizás podría considerar incentivos a las tasas, incentivos como los que se tienen hoy para ciertos segmentos que precisamente ayuden a activar ese mercado. ¿Esto está contemplado, Camilo? No, en este momento pues ahí hay que aclarar dos cosas. Yo creo que hay una serie de programas que la apuntan a temas de vivienda y son de resorte del Ministerio de Vivienda, y hay unos temas financieros que son más de resorte de la unidad de regulación financiera. A mí, sí, el actuar, creo que el actuar del Estado acá es ponerlo en en la misma campo de cancha que otras aseguradoras. Si el equipo técnico de actuarios de Positiva ve valor en ese tipo de productos, hace los cálculos y considera que es una buena fuente de ingresos, debería comenzar a ofrecerlo. Comenzar a ofrecer condiciones diferentes puede comenzar a distorsionar los precios y en términos comparativos ese subsidio que le puede comenzar a generar o propiciar como la participación del Estado, consideraría que no es del todo óptimo en términos de formación de precio y tener una cancha equilibrada en donde tanto aseguradoras públicas como privadas estén jugando en las mismas condiciones. Ok, bueno, debemos ir terminando. Yo concluiría con algunas observaciones. Primero, hemos estado todos de acuerdo que no es la solución al problema pensional colombiano, es mucho más complejo el problema pensional, pero eventualmente podría ser una alternativa para un segmento muy particular. No alcanzamos a tocarlo, pero digamos la experiencia de otros países, lo que se menciona es, hay personas que están en pobreza oculta, tienen un bien y no tienen cómo subsistir, no tienen hijos, eventualmente podría ser una solución para un segmento. Es importante, digamos, darle a las personas la seguridad jurídica que se requiere cuando entre un contrato de transacción de este estilo. No podemos, digamos, dejar en el limbo, y aquí pues habría la invitación tanto a la regulación en cabeza, digamos, de las áreas de la unidad de regulación financiera y la superfinanciera, y también desde los diferentes partidos políticos que pueden participar
a que se blinden estos proyectos, porque creo que las aseguradoras claramente también así lo han entendido. Cuando ven un proyecto pues, de este estilo, entienden que es una renta vitalicia, llevan muchos años ofreciendo rentas vitalicias y las personas no se sienten intranquilas con estos productos. Este no debe ser la excepción, debe ser claramente la seguridad jurídica, la tranquilidad, la transparencia de mercado, la que en últimas puede llevar a que esto se desarrolle. Y lo que se mencionaba es que si no hay eso, pues nace un producto muerto. También mencionaban algunas veces que es mejor hacer otro negocio, que poder invertir, etcétera, etcétera. No es la solución para todo el mundo. Mucha gente dice, pues yo tengo una casa, vivo en el primer piso y arriendo el segundo. Esa es una solución, es una alternativa. Para otros, sencillamente, puede decir, yo prefiero complementar mi pensión con esto que está acá, porque pues igual ahorré y tuve mi vivienda y eso me va a dar para tener 500, 200, 700, perdón, 500, un porcentaje adicional a su pensión. Y finalmente, pues, si ustedes quieren concluir un minuto de cierre final, Camilo Hernández, Álvaro y Camilo Díaz, y luego entonces le doy la palabra al profesor Corrillo para cerrar este panel. Vale, no, pues nuevamente agradecerles. Yo creo que este es como lo dije en la introducción, clave para tener un entendimiento del producto y que no se genere una desinformación. Invitarlos a que consultan, lean la norma y cualquier observación. De acá yo me llevo varias anotaciones para que el marco normativo que salga al final sea lo más preciso posible y pues a ponerme a disposición de ustedes si eventualmente consideran importante la participación de la Unidad de Regulación Financiera en otro tipo de foros que realicen. Nuevamente, muchas gracias a Armando, a Augusto y a todos los participantes. Muchas gracias. Álvaro. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional por la invitación. Esperamos que en las próximas oportunidades pueda asistir la senadora y otros senadores de la bancada a participar con ustedes en la discusión. Y simplemente un comentario final y es amanecerá y veremos. Como siempre con todas las decisiones de estos últimos gobiernos, de los últimos 30 años, pues carecemos de un marco efectivo de cuál va a ser la consecuencia real de esta propuesta. Y pues yo sí creo que es una realidad, o sea, ya más allá de que digamos o no digamos cosas, pues es una decisión política tomada del gobierno nacional impulsar esta iniciativa y va a ser una realidad. Y pues creo yo que se haya dado el trámite por decreto y no en el trámite legislativo normal, pues implica una, por lo menos una contingencia al debate democrático y a la posibilidad de discutir un poco más ampliamente esto, porque sin duda alguna la acción de consulta del gobierno en estos temas, pues es una acción desde mi punto de vista y desde mi experiencia simplemente retórica, donde no se recoge ninguna de las observaciones y simplemente se toman las decisiones que el gobierno con los gremios pues están negociando. Finalmente, pues yo creo que no es una iniciativa necesaria, no es una solución a ninguno de los problemas del país, por lo tanto, pues es una iniciativa más. Es decir, el discurso del gobierno de qué es la solución a la propuesta de las pensiones, pues evidentemente no es real. Y pues esperaremos cuáles son las conclusiones y las consecuencias de este proceso. Hicimos las claridades y las advertencias que nosotros planteamos que había que hacer, pero evidentemente, como siempre, quedan como constancias históricas y esperemos que la implementación de este asunto, sobre todo en el marco en el que estamos de fragilidad económica, y de fragilidad pues de la subsistencia de las personas, no termine en un problema mayor del que ya tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Profesor Camilo. Yo ya mis conclusiones las di, simplemente aprovecho este minutico para expresar un agradecimiento a la Asociación de Profesores. Muchas gracias por su gentil invitación. A Álvaro y a Camilo Hernández también muchas gracias por su gentil asistencia acá, a todos los que nos acompañaron. Igualmente, pues alguna otra consulta que necesiten profesores y todo allá, con mucho gusto los esperamos en nuestra
unidad de análisis en ciencias económicas. Yo soy quien lidera la unidad de análisis en ciencias económicas de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, con todo gusto, y no, solamente eso, muchísimas gracias por la invitación y a todos que tengan pues un feliz fin de semana. Gracias, profesor Camilo. Profesor Carrillo. Muy amables por su participación. Pues un foro de estos es enriquecedor y por eso insistimos en mantenerlos. Seguiremos, ya se anunció que vamos a tener uno más adelante sobre pensiones, explícitamente. Creo que esto hace parte de ese reclamo que hacía Álvaro y que pues ustedes también hicieron eco, y que como profesores, el profesor Farruqui y el profesor Díaz, pues también acogen, es la necesidad de generar unos esquemas de educación financiera. Creo que aquí hay un reto mayúsculo como institución, la Universidad Nacional, y irradiando a los otros niveles de educación, tenemos que abordar la formación integral de una manera mucho más decidida y empezar a construir en los nuevos ciudadanos unos niveles de conocimiento de todos los aspectos que tienen que ver con la vida realmente y con las decisiones en la vida, y que pues todo esto que se relaciona con lo financiero, con las decisiones de este tipo, que pueden ser de largo aliento generalmente, porque las hipotecas son de largo plazo y cuando se invierten pues se duplica el plazo. Entonces creo que es nuestra función y seguiremos en esta tarea. Entonces gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por todos los aportes que hicieron hoy, enriquecedores. Muy bueno tener pues, visiones diferentes, y gracias profesor Farruqui en particular por su moderación. Con mucho gusto y gracias a todos. Los esperamos nuevamente en las próximas eventos. Estén pendientes que ya nos anunciaron que hay uno sobre pensiones. No está la fecha definida, pero próximamente les estaremos informando. Entonces, gracias a todos de nuevo y buen fin de semana.